Muy buenas y que Dios les bendiga a todos. La Iglesia romana ha tenido, a mi entender, 4 periodos muy críticos. Otros cuentan más, pero realmente si somos conscientes de lo que sí ha dañado a la Iglesia, hay que ir a 4 etapas, para mí fundamentales. La primera fue la época de los mártires. Esa época fue terrible, porque se perdieron muchísimas cosas, comenzando por valiosos hombres y mujeres, pero se perdió, miren ustedes, patrimonio. Hubo cambios en la teología en su totalidad, y junto a la teología ya se dio una forma de iglesia, digamos, extraevangélica. Lejos de unirse a Cristo, se separó el mensaje cuando se eligen los primeros obispos y la iglesia pasa a romanizarse. La segunda época es la de los concilios y los cismas, que terminan en el año 1054, dividiendo la iglesia con el cisma oriente-occidente. Eso trajo un alejamiento aún mayor en lo que a evangelio se refiere, y por ello siempre digo a algunos alumnos que esta época no es de debates teológicos, sino es una lucha de egos alimentada por Roma. Porque se remarca el papel de Roma y se comienzan a meter cosas y a discutir cuestiones y establecer dogmas que ya son insalvables a día de hoy entre Roma y la ortodoxia oriental. La tercera época, que es de la cual vamos a hablar hoy, es la época de la pornocracia. Y la cuarta, el conflicto postconciliar, donde los sacerdotes dejaron de creerse santos para ser pastores, y que solo 2 hombres tuvieron ese valor de quitar a los sacerdotes de los altares, que fue Juan XXIII y Pablo VI. Pero creó un cisma entre lo que aún hoy se llama iglesia preconciliar y posconciliar, y que últimamente ha tomado mucha fuerza, y creo que tomará más con este nuevo Papa, León XIV, que quiere unir a la iglesia, pero esta unidad podría ser unir al clero, pero con las iglesias vacías y sin feligreses, que son el alma de la iglesia. Volviendo al tema de hoy, es la pornocracia, que es un término que acuñó el cardenal César Baronio, y que no habla tanto de la intromisión de las mujeres, sino que habla de la depravación y la ambición de 2 mujeres que realmente eran muy depravadas, y por eso se le pone pornocracia y no feminocracia. Primeramente hay que ir a los personajes que comienzan este seculum oscurum, como se le llamó, o también como el gobierno de las cortesanas. La bendita cosa, comienza con un personaje llamado Teodora, que fíjense, fue senadora romana y además serenísima Vestaratrix de Roma. Fíjense qué cargo, Fíjense que el nombre Vestaratrix de Roma. Hoy nos podría hacer pensar que era una mujer empoderada. Mire usted, senadora, una mujer talentosa, una mujer fuerte, una líder. Pero realmente era todo lo contrario. Ella estaba casada con Teofilacto I y lo dominó a su gusto, haciendo bastante daño a la iglesia. Porque bien no hizo mucho, Y su hija, que es la otra pata de la mesa, llamada Marosia, comienzan a dominar Roma, y entre ellas van metiendo a los papas en una serie de corruptelas. Teodora, fíjense, era abuela del papa Juan XI, porque Marosia había sido amante de Sergio III. Fíjense hasta qué grado llegaba esta depravación que salpicó a muchos papas de la época. Miren, Liutprando de Cremona dice que tanto Teodora como Marosia era una vergonzosa prostituta, y digo el calificativo bastante bonito porque él usó la frase más fuerte, vergonzosa prostituta que ejerció el poder sobre la ciudadanía romana como un hombre. Ahora quiero hacer una salvedad. Este obispo de Cremona lo describe muchas veces en la Enciclopedia Católica como injusto con todos sus adversarios. O sea, este hombre era un calumniador.
Por eso es que ese relato puede mostrar una parcialidad en sus juicios. Realmente había una misoginia en él. A todo el que él le caía, vamos a decir, mal, todo el que era contrario, pues él lo calumniaba. Pero bueno, él da este juicio. Ahora, al ver cómo muchos en la iglesia estaban sesgados en contra de ese dominio femenino, no todo lo que escribieron, y sobre todo lo que escribe Liutprando, se puede tomar como una verdad indiscutible. De Marozia, ¿qué podemos saber? Unos dicen que era hija de Teodoro y Teofilacto, otros estudiosos, catedráticos e historiadores dicen que su padre biológico era el Papa Juan X. Hay algunas bases, hay algunas hipótesis de que realmente Teodora y Juan X habían estado viviendo un concubinato ahí un poco oculto. Marozia se casa 3 veces. La primera con Alberico I, que era marqués de Camerino, duque de Spoleto. Se casan en el año 1909, cuando estaba, fíjense, Alberico se casa con ella, pero ella ya estaba embarazada del Papa Sergio III. Entonces el hijo que nace en 1910 fue legitimado por Alberico, que era ese hijo, el futuro Papa Juan XI. De ese primer matrimonio de Marozia con Alberico, ya sí nace un hijo biológico, o sea, un hijo de ambos, o sea, biológico, o sea, vamos a decir un hijo dentro del matrimonio, porque biológico ya era Juan XI, pero de Marozia con Sergio. Pero bueno, tienen un hijo, Marozia y Alberico I, que nacen en 1912, que se llama Alberico, le ponen Alberico II. Dicen que era tan malo como la madre y la abuela, porque juega, sin embargo, un papel en la caída y en la muerte y en el final de esta pornocracia. En el 924, Marozia y Alberico I tratan de hacerse con el poder absoluto de Roma y se enfrentan a Juan X, pero fracasan. Matan a Alberico. Entonces Marozia se encuentra en una desprotección tremenda. ¿Y qué hace? Pues se casa en segundas nupcias con el marqués Guido de Toscana. De esa unión nace Berta de Lucca, que fue después mujer de Estefano, el emperador bizantino. En ese mismo año queda vacante el trono italiano, porque fallece Berenguer I. Bueno, empiezan a buscar un nuevo rey, la elección de un sucesor, y empieza a enfrentarse Marozia con el Papa Juan X. Claro, porque el Papa apoyaba como candidato al trono a Hugo de Borgoña, y Marozia le da su apoyo a Hugo de Arles en la disputa de los dos Hugos. Hugo de Arles era el manastro de su segundo marido. O sea, era una cosa de, vamos a decir, familiar, era una mafia. Al final, el enfrentamiento se resuelve. Marozia hizo bien las jugadas y juega a favor todo de Marozia y de su esposo Guido. Guido se dirige a Roma con un ejército y depone al Papa, lo encarcela y ahí muere el Papa. En el 929 Guido de Toscana muere y entonces Marozia dice: me voy a seguir quedando en desprotección, y se casa con su cuñado, el hermanastro de su difunto marido, que era rey de Italia, Hugo de Arles, al mismo que había puesto en el trono. Bueno, para lo cual hay que anular el matrimonio de Hugo, porque Hugo estaba casado en ese momento. La anulación matrimonial la consiguen fácilmente porque el Papa, que entonces se encontraba al frente de la Iglesia Católica, era Juan XI, hijo de Marozia. O sea, miren cómo la trama se va haciendo. Hugo de Arles estaba casado, repudia a la esposa, no puede divorciarse. Bueno, vamos a ver al Papa. El Papa, hijo de Marozia. Marozia consigue del Papa la bula y pues se disuelve ese matrimonio y Marozia se casa con Hugo de Arles. Se casa en el año 932, crea una rebelión
porque el otro hijo de Marosia, ¿recuerdan que les hablé de Alberico II? Bueno, ese jovencito expulsa de Roma al que sería ahora su padrastro, toma el poder y manda a encarcelar en el castillo de Sant'Angelo a Marosia y al Papa Juan XI, su hermanastro, el hijo de Marosia. Ahí los dejan encarcelados, permanecerán ahí hasta su muerte en el 954. Y de Alberico II, donde fue trasladado a un convento, donde fallece en el 955. Ahora, durante este periodo de la pornocracia, están en el trono de Pedro 7 pontífices: Sergio III, Anastasio III, Landón, Juan X, León VI, Esteban VII y Juan XI. Hasta ahí llega la lista de los 7 pontífices de la pornocracia, pero van más allá los historiadores y dicen que la cosa siguió. Aún después de apresada Marosia y después sigue esta corruptela, y empapan también, oponen al Papa León VII, Esteban VIII, Marino II, Agapito II y Juan XII. Una lista da 7 y la otra le aumenta. Incluso las muertes de los obispos de Roma en esta etapa es misteriosa. Empezando con Sergio III, que mueren, según dicen, envenenado. Anastasio III, asesinado por orden de Teofilacto. Landón, en circunstancias sospechosas, un papado sumamente breve. A Juan X lo echan a prisión y ahí lo asfixian con una almohada. León VI es asesinado por orden de Marosia. Esteban VII lo asesinan también. Juan XI, el hijo de Marosia, y Sergio III, bueno, como bien les dije, muere en prisión. León VII parece ser que sí fue muerte natural. Y aquí es donde terminaría esa lista de 7 para unos y continúa para otros. Porque dicen, Esteban VIII también. Bueno, pero lo que nos dicen las investigaciones es que Esteban VIII igualmente, no muere violentamente, como se supone una muerte natural. Marino II, no se especificó en detalle su muerte. Agapito II, una muerte natural. Y Juan XII, conocido como el Papa Fornicario, y bueno, este da para un podcast, porque saqueó las arcas de la iglesia. Lo eligen Papa con 18 años, pero bueno, su muerte, según los datos que el mismo Vaticano recogió en el Liber Pontificalis, etc., y que luego cambió la versión, muere. Algunos dicen que porque un esposo celoso se mete en los aposentos papales y sorprende al Papa en el lecho con su esposa. Y bueno, se desarrolla ahí una discusión y un crimen pasional. Un esposo celoso mata a Juan XII. Otra fuente, igual de seria entre comillas, dicen que él estaba en pleno acto sexual cuando le da una apoplejía. La señorita con la que estaba manteniendo la relación sexual, cuando ve aquello, sale corriendo y gritando del cuarto. Cuando vea que le está dando algo al Papa, le está dando un ataque. Y en efecto, cuando ve a los cardenales, entran y estaba el pontífice en el suelo con una apoplejía. Hasta ahí fue la lista de los papas que pertenecieron a este periodo llamado pornocracia. Ahora bien, esta etapa eclesiástica ha servido de amarillismo. Y miren, dañar a un obispo de Roma con cosas de hace 1000 años es una especie de canallada. Pero lo que sucede es que el clero de Roma hoy en día se ha olvidado de su propia historia. No ha cambiado cosas necesarias. Porque el escándalo de la pornocracia fue sucedido por otro escándalo reciente en el siglo XXI, que fue el escándalo de la pedofilia. Uno de los más sonados hombres que iba para santo, que fue Marcial Maciel. Entre tantos. Y sobre todo esta historia que les he hecho nos habla que cada vez que la iglesia ha querido tomar poder no escatima en los daños colaterales. Y por ello es que Francisco, pontífice de Roma, que en paz descanse, quería una iglesia pobre y alejada del poder, más apegada a los hombres. Y es porque las iglesias orientales, ustedes ven mucho oro, ustedes ven lujos, regalos de zares y emperadores.
En poder, en mano, no hay nada en las iglesias orientales, porque tampoco son un estado independiente, y los únicos un poquito más independientes son los monjes del monte Athos en Grecia. Empápense de la vida de estos hombres, muy singular, muy paradigmática, de estos monjes. Y bueno, pues muchos que me han dicho esa etapa de la pornocracia, cuáles son las etapas más relevantes de la iglesia, hablaremos de todas, pero muchos entienden mal la pornocracia, piensan que era pornografía. No, la palabra pornografía tiene también una salida distinta. Y a veces oímos cosas y pensamos que lo que no es, y como ya esto no se enseña en los seminarios, no se enseña ni en historia de la iglesia, se pasa por encima. Bueno, pues quería compartir con ustedes estas inquietudes que me han llegado vía email o por otros. Muchos que han dicho la pornocracia, ¿qué fue la pornocracia? Cuando leen algo y hablan el periodo de la pornocracia. Pues ya ustedes saben lo que fue. Fue un periodo oscuro de la iglesia, de sus tantos periodos oscuros. Supo salirse un poco de esto. Pero bueno, cuando hablen de esa época de la pornocracia, sí, señores, sí existió, no fue una mentira, no fue una anécdota, no es una leyenda, no, fue una etapa real en la iglesia, bochornosa, y que dejó una enseñanza. No la enseñanza que quieren hacer ver, o que Prando quería hacer ver, que era las mujeres cuando se meten en la iglesia todo va mal, no. Aquí no fueron mujeres metidas en la iglesia. Aquí fue una iglesia con hombres muy depravados, muy avariciosos, hombres que no eran de iglesia, y dos mujeres que utilizaron sus encantos y su poder para mezclar lo mundano con lo, digámoslo así, con lo divino. Y cuando esas cosas se mezclan, siempre salen mal. Como siempre, lean ustedes, busquen, infórmense mejor, lean sobre esta época, lean la vida de estos papas. Y que Dios les bendiga, siempre un poco de sabiduría, que Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.